Estás escuchando el podcast de Hispania, un podcast histórico contado de la forma más moderna posible. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Patricia Castro y hoy os voy a exponer el tema 10 de Historia de España, la creación del Estado franquista, fundamentos ideológicos y apoyos sociales, que abarca desde 1939 hasta 1975. El general Francisco Franco, durante la Guerra Civil, que abarcó desde 1936 hasta 1939, consolidó un régimen dictatorial, gracias a su nombramiento como jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos en 1936 y como jefe del Partido Único del Régimen, Lafayette-Jones, en 1937, adoptando el título de caudillo en 1938. Tras su triunfo en la guerra, la dictadura va a conocer una evolución muy importante tanto en sus bases políticas como ideológicas e incluso sociales, evolución que podemos relacionar con la de sus relaciones internacionales y de su política económica. El franquismo es el nombre del régimen instaurado por el general Francisco Franco, a raíz de su victoria en la Guerra Civil. Uno de sus rasgos más característicos fueron el totalitarismo. El franquismo nació como una dictadura, inspirada en el modelo fascista italiano y alemán. Se suprime la Constitución de 1931, se suprimen los derechos y libertades, se clausura el Parlamento, se prohibieron los partidos políticos y los sindicatos, y solo se permitió la existencia de un partido único y de un sindicato único. Otro de sus rasgos es el caudillismo. Franco fue investido caudillo de España, por la gracia de Dios. Era jefe del Estado, presidente del gobierno, generalísimo de los tres ejércitos y jefe nacional del partido, siguiendo con la concepción unitaria y centralizada del Estado. El franquismo eliminó los estatutos de autonomía y fomentó la españolización de los territorios catalanes, vascos y gallegos, siguiendo con la represión a la oposición y a los simpatizantes de la causa republicana. El control de los medios de comunicación, sujetos a una rígida censura y utilizados como aparato de propaganda franquista. Otras características del régimen pueden ser la militarización, la jerarquía, el autoritarismo y la dirección paternalista de la sociedad. Ya llegando a los fundamentos ideológicos, el franquismo no disponía de un cuerpo ideológico claro y homogéneo, así que fueron las distintas familias que aportaron las ideas del nuevo régimen. Los principios ideológicos en los que reconocemos al franquismo son, primeramente, el nacionalpatriotismo, contrario al nacionalismo catalán, gallego y vasco. Constituye una parte fundamental de la ideología del régimen, con una visión unitaria de España. El franquismo atribuye el concepto de nación y el sentido de unidad histórica. Siguiendo con otro principio ideológico como es el nacional-sindicalismo. Franco nunca fue un falangista convencido, pero la falange le resultó de gran utilidad tras la desaparición de José Antonio Primo de Rivera. Así, crea un partido único denominado Falange Española Tradicionalista y de los Jones. Dotó al régimen de 4 organizaciones de control de masa, las cuales son, primero, el Frente de Juventudes, que sirvió para la formación y adoctrinamiento de la juventud. Segundo, sección femenina. Su misión era formar a la mujer con un sentido cristiano, basado en el sometimiento de la mujer al hombre, un modelo patriarcal, de quien recibía el permiso para casarse o trabajar. La inferioridad jurisdiccional de la mujer quedaba recogida en el Código Civil, y la nueva moral pretendía imponer el regreso de la mujer al hogar, al matrimonio y a la familia, dificultando la entrada al mundo laboral y universitario. Siguiendo con el Sindicato Español Universitario, como una de las 4 organizaciones del control de la masa. Es el instrumento de control político de los universitarios. Y por último, tenemos el Central Nacional Sindical, que integraba a empresarios y a trabajadores por ramas de producción, llamados sindicatos verticales. Siguiendo con uno de los principios ideológicos, encontramos el nacionalcatolicismo, que consiste en la defensa de la religión y de la moral católica para construir un nuevo Estado, para su construcción. La Iglesia vio en Francisco Franco, pues, al hombre elegido por Dios para la salvación de España. Además, la Iglesia jugó un papel muy importante en la legitimación del nuevo Estado. A cambio de este apoyo,
y sobre todo a partir de la firma del concordato con la Santa Sede en el año 1953, la Iglesia Católica obtuvo financiación y el control del sistema educativo y que en el conjunto de la sociedad se implantaran los valores y el moral católico. Se prohibía el matrimonio civil, el divorcio y el aborto, y existió una estricta vigilancia de la sexualidad. Destacamos los apoyos sociales que tuvo el franquismo. Desde su inicio, Franco recibe el apoyo de las élites sociales y económicas. Ya pueden ser terratenientes, grandes empresarios, banqueros o profesionales libres, entre otros. También contó con el apoyo de los pequeños y medianos propietarios del norte de España, que había apoyado la sublevación. En 1939, la clase media estaba descontenta porque durante la guerra civil se habían visto desbordadas por la revolución social. Por eso, a pesar de que al principio rechazaba la dictadura, se convirtió en un grupo pasivo y apolítico. Finalmente, los sectores populares fueron los perdedores de la guerra civil, y sus sentimientos eran de rechazo a Franco. Sin embargo, la represión, el miedo, el control policial, el hambre y la miseria los conduce poco a poco a la pasividad política. El franquismo nunca mostró interés por buscar una reconciliación con los vencidos. Al contrario, su objetivo era destruir o someter a todos aquellos que se mostraran contrarios al dictador, a los que Franco llamaba enemigos naturales, porque siempre conspiraban contra España y eran, entre otros, socialistas, comunistas, anarquistas, liberales, judíos y masones. Al finalizar la guerra, se aprobaron las primeras leyes represivas, las cuales son la Ley de Responsabilidades Políticas, la Ley de Represión del Comunismo y la Masonería. Por otro lado, el ejército se encargaba de esta política represiva, hasta que en 1963 se creó el Tribunal de Orden Público. Por otro lado, dentro del franquismo existieron diferentes familias o grupos de influencia, entre los que destacamos los falangistas, que dominaron la primera etapa del régimen, la llamada Etapa Azul, desempeñando cargos importantes en el Partido Único, en los sindicatos verticales, en las diputaciones y en los municipios. Siguiendo con los sindicatos verticales, que fueron la única central sindical que existió en España durante la dictadura. Como hemos explicado antes, solo se encontraba un único sindicato. Siguiendo con uno de estos grupos de influencia, los católicos, que formaron asociaciones que tuvieron gran influencia en el régimen. Sin embargo, a partir del Concilio Vaticano II, gran parte de la jerarquía católica se fue distanciando del régimen. La Iglesia se manifestaba a favor de la ampliación de libertades en España de 1969. Otra clase, los militares, fue el apoyo más fiel del franquismo y participaron activamente en el poder. Muchos ministros, gobernantes y altos cargos procedían del ejército. Los carlistas, que mantienen su línea tradicionalista católica. Penúltimo lugar, los monárquicos, partidarios de don Juan de Borbón. Y por último, pero no menos importante, los franquistas, cuyo principal representante era Carrero Blanco. Este grupo se caracterizaba por la fidelidad al caudillo. A continuación, los fundamentos o las bases institucionales del régimen. La dictadura pretendió dar una imagen de legalidad, aprobando una serie de leyes fundamentales que ocupaban el lugar de una constitución que ya no existía. Estas fueron: primero, el Fuero del Trabajo de 1938, que regulaba las relaciones laborales como los salarios, la jornada laboral, las vacaciones y legalizaba la huelga. Siguiente, la Ley de las Cortes de 1942. Los diputados en las Cortes eran llamados procuradores y carecían de poder legislativo, ya que Franco controlaba el poder legislativo y podía vetar las leyes. El Fuero de los Españoles de 1945 era una declaración de deberes y derechos de los ciudadanos, pero que podían ser suspendidas cuando el gobierno lo considerara oportuno. Siguiente, la Ley de Referéndum Nacional de 1945, que establecía la celebración de referéndum para aquellas cuestiones que se consideraran oportunas. Esto supondría una apariencia de participación ciudadana que realmente no existía. Siguiente, la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947. Que declaraba a España como un reino y confirmaba a Franco como jefe vitalicio y establecía su derecho a nombrar sucesor.
En penúltimo lugar nos encontramos con la Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958, que establecía que todos los funcionarios públicos tenían que jurar fidelidad al régimen antes de tomar posesión de su cargo. Significaba la incorporación del ideario falangista como doctrina oficial del movimiento. Se reconocía a la FET y de las Jones como único partido. Por último, pero no menos importante, nos encontramos con la Ley Orgánica del Estado de 1967, que concentraba los poderes en el dictador, pero se introduce una separación entre el jefe del Estado y el presidente del gobierno. El general Francisco Franco murió el 20 de noviembre de 1975. Con él moría el franquismo. 2 días después, Juan Carlos I fue coronado rey de España y se iniciaba la transición a la democracia. En conclusión, tras el triunfo en la Guerra Civil, que abarcó desde 1936 hasta 1939, el general Francisco Franco Bahamonde consolida su dictadura militar. Aunque en un principio asimiló muchas características fascistas debido al predominio político de Falange, la derrota de Alemania e Italia en la Segunda Guerra Mundial obligó al régimen a priorizar su sentido anticomunista y católico, lo que le permitió sobrevivir al aislamiento internacional. Gracias a este cambio ideológico y al inicio de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS, el régimen franquista aparece como un aliado de la primera. El apoyo económico norteamericano, unido al desarrollo del turismo, a las remesas de los numerosos inmigrantes que marchan a Europa y al abandono de la política económica autárquica, posibilitó un fuerte desarrollo económico en la década de 1960. Este, que es sin duda el mayor logro del franquismo, será paradójicamente la causa de su desaparición tras la muerte del dictador en 1975, ya que las nuevas clases medias ansiaban gozar de libertad y las clases altas entendían que la dictadura era un impedimento para el ingreso en la C. Todo ello explica que el franquismo pierda su base social, iniciándose así el proceso de transición a un régimen democrático.